Entonces acá, la unidad número 2, ojo, la clase de hoy día es completamente conceptual, no vamos a calcular nada hoy día, ¿ya? Así que puro fundamento, puros conceptos. Entonces acá la unidad 2 se llama rectas y planos en el espacio, ¿ya? Entonces acá hay que ser como aumentar un poco el nivel de visualización, de imaginarse cosas, porque el espacio es precisamente todo lo que nosotros nos rodea, po. Todos los lugares, una habitación, por ejemplo, representa un espacio, un lugar. Por lo tanto, todo eso se puede modelar con toda esta geometría que está basada en recta y plano en el espacio, ¿ya? Por lo tanto, lo que hoy día me interesa trabajar es precisamente el concepto de espacio tridimensional, ¿ya? Vamos a ponernos como un poco físicos, filosóficos, no sé, en relación a lo que significa el espacio, ¿ya? Entonces, en este sentido, uno lo que conoce o lo que maneja normalmente es lo que se llama dos dimensiones, ¿ya? Dos dimensiones corresponden a todo lo que es el ancho y largo de alguna figura, por ejemplo. Eh, Sin embargo, nosotros, donde normalmente vemos dos dimensiones, es, por ejemplo, en un plano, en el plano cartesiano. El plano cartesiano, ustedes saben que tiene dos coordenadas, o sea, tiene dos ejes cartesianos, ¿ya? Eso responde precisamente porque tiene uno que corresponde en cierta medida a un ancho y otro eje corresponde al largo, ¿ya? Es decir, nosotros estamos modelando cosas planas, ¿ya? Ojo, planas, que van a tener un ancho y un largo. Como son planas, ¿ya? Como son planas, mira, acá tengo puntero. Como son planas, significa que no tienen profundidad, ¿ya? ¿Qué significa que no tenga profundidad? Es que no tiene volumen. La mejor forma de imaginarse un objeto en dos dimensiones es tomar una hoja de papel, y ustedes van a notar, ¿tiene un ancho? Sí. ¿Tiene un largo? Sí. Pero ¿tiene un volumen, por así decirlo? Tiene poquito, pero no, pero en temas de concepto es muy, 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 muy delgadito, ¿ya? Por lo tanto, no tiene profundidad. Como dijimos antes, la mejor representación es el plano cartesiano, porque precisamente Descartes, cuando se le ideó el tema del plano cartesiano, él pensaba en cómo modelar o juntar dos dimensiones. Y en ese caso lo logró con este eje X, con este eje Y, que significan un alto y un ancho, por así decirlo, ¿ya? Entonces, tal como dije antes, la hoja como tal es la mejor representación de un objeto en dos dimensiones, ¿ya? Eso es lo que nosotros sabemos normalmente. El diseño tridimensional, o sea, tres dimensiones, de aquí ya vamos a pasar de dos dimensiones a tres dimensiones, implica toda esta información que tengo acá, muchos conceptos. Por ejemplo, el espacio tridimensional, como dice su nombre, significa que tiene tres dimensiones. Tiene un largo, tiene un ancho, tiene un alto. Entonces acá necesito que se imaginen algo. Piensen que están en una habitación vacía, ¿ya? No hay nada, hay una habitación vacía. Piensen en una esquina de esa habitación, ¿ya? En el piso, ustedes van a tener dos dimensiones, un largo, un ancho, ¿ya? A ver, voy a tratar de dibujar acá, a ver si puedo. Aquí. Por ejemplo, me va a quedar bien feo, pero no importa. Supongamos que aquí está una esquina de la pieza, de la habitación. Esto de acá, yo voy a denominarlo, no sé, pues en este caso un largo. Esto de acá va a ser nuestro ancho. Sin embargo, esta de acá, que vendría siendo como
lo que le da la altura a esa habitación, va a corresponder a una nueva dimensión, po, y eso es el alto, ¿ya? Pero insisto, piensen en la esquina de una habitación y van a tener las tres dimensiones. La gracia de estas tres dimensiones que en conjunto van a determinar un volumen y un espacio. De hecho, el volumen significa el espacio que ocupa un cuerpo, ¿ya? Vayan ahí guardando esos datos por si acaso, esos conceptos. Por lo tanto, si yo relaciono estas tres dimensiones al mismo tiempo, yo formo cuerpos, y estos cuerpos a veces van a tener volumen o van a ocupar un espacio, un lugar en el espacio, ¿ya? Después, eh, la gracia de esto es que si tú vas a utilizar el espacio tridimensional, aquí sí que todos los objetos van a tener profundidad, ¿ya? Entonces, todos los objetos que yo represente en el espacio tridimensional tienen profundidad, pues, precisamente por el tema del volumen, ¿ok? Entonces, de partida, acá lo más lógico que nosotros vamos a hacer en un futuro es que nos va a tocar calcular mucho volumen de figuras de cuerpos geométricos, de prismas, por ejemplo. Entonces, para allá va la micro en este sentido. Ahora, el tema es que en el espacio tridimensional, uno para conocer una figura en toda su esplendor, en todas sus posiciones, necesita muchos ángulos de visión para comprender estos objetos. Porque puede pasar de que tú desde un lugar mires un objeto y desde otro lugar tenga otra forma, ¿ya? Por lo tanto, acá hay que imaginar mucho, hay que visualizar mucho, por eso que acá yo escribo visualización, porque el proceso más importante en la geometría, en este lugar, en este momento, es visualizar, imaginarse las cosas, ¿ya? Por lo tanto, aquí hay que hacer imaginación, eso es lo que les pido. Porque muchas veces yo voy a poder dibujar las cosas, sí, todas, no, porque es difícil dibujar en tres dimensiones, ¿ya? Entonces ahí para que tengan una idea. Entonces acá, conozcamos un poco el espacio tridimensional. Tal como lo había hecho yo antes, el espacio tridimensional tiene tres dimensiones y por lo tanto va a tener tres ejes cartesianos, ¿ya? En este caso voy a tener uno respecto del ancho, el largo y el alto. Ojo, estos son nombres así como por la ligera nomás, porque es dependiendo de la perspectiva que tú puedes girar este plano, perdón, este espacio, las posiciones te van a cambiar. A veces el ancho va a ser el largo, el alto es el ancho, entonces esto es una referencia nomás, para que vayamos, para que no nos compliquemos, ¿ya? Esto es una referencia. En el plano cartesiano nosotros tenemos la posibilidad de hacer puntos, de dibujar figuras, de dibujar vectores, de trasladar cosas. Y eso, esas mismas cosas, acá en el espacio tridimensional también cumplen, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener que trabajar todas esas cosas del plano cartesiano en dos dimensiones y las vamos a ver desde un punto de vista de tres dimensiones, ¿ya? Eso es lo que yo propongo para lo que vamos a trabajar de aquí en adelante. Si ustedes piensan, un plano cartesiano normal, tradicional, voy a dibujarlo acá, ¿ya? Al dividirlo en estos dos ejes cartesianos, nosotros formamos cuadrantes. No sé si les suena esos nombres, ¿ya? Entonces uno decía que este era el cuadrante 1, este era el 2, este es el 3, este es el 4, ¿ya? Y dependiendo del cuadrante, la, los vectores o puntos iban a tener sus coordenadas con ciertos signos. Por ejemplo, en el cuadrante 1 del plano cartesiano, las coordenadas siempre van a ser positivas y positivas. ¿Ya? Vayan pensando, vayan imaginando. En el cuadrante 2 tenemos que la primera va a ser negativa y la otra positiva. ¿Ya? Siempre pensando en X, Y, X, Y. Acá estos dos son negativos. ¿Ok? Y acá
Uno es positivo y el otro es negativo. Entonces tengo 4 combinaciones de cuadrantes y con sus respectivas posiciones dentro de las componentes de los de puntos o de vectores. ¿Ya? ¿Qué pasa en el espacio tridimensional? De que de 4 nosotros pasamos a 8 partes. ¿Ya? De hecho, por eso tengo acá este dibujito. O sea que ahora nosotros vamos a tener que dividir el espacio en 8 partes, las cuales reciben el nombre de octante. ¿Ya? Entonces, no sé, pues de aquí, si yo les pido, imagínense una figura en el octante 1. Entonces tienen que pensar de que es una figura que entonces debería tener todas sus coordenadas positivas. ¿Ya? Es un dato nomás, por ejemplo. ¿Ok? Eh, Más allá de eso no tiene más relevancia, sino que ustedes las conozcan. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta ahí, chiquillos? Por favor, díganme. Profe, Dime. aquí no hay una ecuación de la recta. Exactamente. Acá hay ecuación de la recta, pero vista desde el espacio. O sea, con tres. Con 3 coordenadas. Claro. Así que, no ahora, pero después en adelante nos va a tocar ver las mismas cosas en el plano de cartesiano, ahora pero en el espacio. ¿Ya? Entonces, No. viene ahí, Diego. Nos va a tocar hacer eso. Los demás chiquillos, hasta ahora, ¿vamos bien o no? Son puros conceptos, no, por lo tanto, no hay nada todavía calculista, por así decirlo. Escríbame en el chat, por favor, ahí para seguir. Ya. ¿Vamos bien? ¿Estamos ready? ¿Estamos ok? Ya. Entonces, este espacio tridimensional yo lo puedo descomponer ahora en planos. Es decir, si a veces una coordenada, a ver de partida, cada punto, cada vector, siempre va a estar compuesto de 3 coordenadas. ¿Ya? 3 coordenadas. Ya dijimos de que uno va a ser el ancho, el otro el largo y el otro el alto. Entonces puede darse de que a veces una de las coordenadas z, por así decirlo, falte. Pero no es que falte, es que su valor va a ser en este caso 0. Por ejemplo, si en este caso la componente z o de al alto es 0, nosotros vamos a tener solamente un plano. Un plano que se nos va formando acá. A ver, esto de acá. Un plano solamente con los ejes X e Y. ¿Ya? En caso que nos falte la coordenada Y, por ejemplo, el largo de esta figura, nosotros vamos a estar formando un plano XZ, ¿ya? Y acá, si es que nos falta el ancho, por ejemplo, vamos a estar formando un plano YZ, ¿ya? Es una cuestión de nombre, pero no se estén complicando. Si el tema es que nosotros, dentro del mismo espacio tridimensional, podemos formar planos. Porque precisamente un plano es parte, incluso puede formar un espacio tridimensional. Ojo ahí. Después voy a explicar cómo se puede hacer. Esas son las posibilidades que uno tiene de planos dentro del espacio tridimensional. ¿Ya? Entonces acá nosotros vamos a empezar a estudiar algunos elementos, pero requete contra básicos, muy básicos, pero ¿qué significan? ¿Ya? Porque necesito que estemos con un lenguaje más o menos similar entre lo que ustedes dicen y lo que yo hago. Por ejemplo, el concepto más simple de elementos en el espacio y en el plano y en cualquier lugar es el punto. ¿Ya? El punto como tal, me van a decir que es un puntito. Ahí tengo un punto. El punto, si se dan cuenta acá, eso no tiene longitud, anchura ni profundidad. De hecho, es una pregunta muy difícil. Si a ti te preguntan, ¿y qué es un punto? ¿Qué vas a poder decir? Vas a decir características, pero nunca vas a decir como tal que es un punto. Es difícil, ¿ya? Dime. En este caso, un punto sería una ubicación determinada en el espacio. Claro, pero si te das cuenta, tú estás diciéndome una característica. De hecho, ni yo puedo definir como tal un punto. De hecho, he buscado hartas definiciones y yo cuando leo esas definiciones, no son definiciones, pues son características del punto. ¿Ya?
Entonces, efectivamente, ¿para qué sirve este punto? Sirve para indicar posiciones, pues, ubicaciones en el espacio, ¿ya? Bueno, en el espacio y en el plano cartesiano, ¿ya? Ahora, ¿cómo indico yo posiciones? Eso lo hago con lo que tengo acá, pues, con las coordenadas, ¿ya? Por lo tanto, un punto, en estos casos, en el espacio, va a estar compuesto de 3 coordenadas, ya dijimos cuáles eran, ¿ya? Por lo tanto, ahora ya dejamos de hacer estos puntitos facilitos con 2 coordenadas, pues. Esto es el plano, ¿ya? Estos de acá, estamos hablando palabras mayores y esto es el espacio, ¿ok? Ese es el elemento más simple. Después, nosotros tenemos lo que es la recta, ¿ya? La recta como elemento, nosotros recién trabajamos harto en el tema de la recta. La recta es una línea que está compuesta de varios puntos que tienen la misma pendiente. Eso fue lo que definimos antes, ¿ya? La gracia es que una recta yo la puedo construir a partir de un punto, de un solo punto. ¿Por qué? Porque, a ver si me resulta acá. Fíjate, tengo ese dibujito. Oye, me costó hacer esto, ya, así que disculpen lo precario del dibujo. Si tú un punto lo trasladas infinitamente, pero muy rápido, por ejemplo, aquí está muy lento, sino trata de que sea, imagínatelo muy rápido, siempre en la misma dirección, ¿ya? Siempre en el mismo sentido, por ejemplo, también. ¿Qué estoy formando yo con ese punto? Si lo hago súper rápido, ¿ya? Si tú lo haces súper rápido, un punto tras otro, pero muy rápidamente, infinitamente, estaría formando una recta, ¿ya? ¿Y eso parte de qué? De un solo punto. Ahora, la gracia es que ese punto yo le hago traslaciones, pues. De ahí hay otro elemento geométrico de trasladar un elemento y de qué forma que su recorrido me forma una recta, ¿ya? Por eso es que también la definición de recta es el de ser de un conjunto de puntos, ¿ok? La gracia de la recta es que tiene longitud, sí, en este caso igual yo puedo colocar un segmento de recta y tú puedes medirla, pues, ya sea con regla, con GeoGebra, no sé, lo que sea, ¿ya? Pero es posible medirla, su largo, ¿ya? Sin embargo, esta recta es delgadita, muy delgadita, y por lo tanto no va a tener anchura ni profundidad, ¿ya? Ojo ahí con esos elementos. Por lo tanto, fácilmente tú puedes considerar de que de alguna forma le van a faltar ciertas coordenadas, po. Estamos suponiendo algunas cosas, ¿ya? Entonces acá, la recta, si bien tiene vamos al ejemplo anterior, la recta en el plano cartesiano nosotros necesitábamos como mínimo 2 puntos para poder dibujarla. En este caso, bueno, aquí me faltó escribirlo, pero también como mínimo tú necesitas 2 puntos para poder dibujar una recta, ¿ya? Cualquiera, ¿ya? Entonces ahí vamos recopilando información. Listo. Sigamos. El plano, ¿ya? El plano también es un elemento, es decir, esa figura que era del plano cartesiano, dentro del espacio también es un elemento, y muy básico. ¿Por qué? Porque este plano tú lo puedes construir, y lo construyes, aquí está escrito, si tú trasladas una recta, ¿ya? Por ejemplo, vamos en la misma situación. Imagina que yo tengo una recta acá, que es esta recta verde. Imagina que es extensa, infinita, ¿ya? Aquí puse un pedacito nomás. Y esta recta tú la empiezas a mover, a trasladar, de forma muy rápida, ¿ya? Siempre insisto, esto es lo más rápido que puedo colocarlo. Pero piensa que es muy rápido. Por lo tanto, si esto fuera a esa velocidad, ¿qué, qué figura se estaría formando? Imagínate, te estás imaginando una recta que se va moviendo muy rápido y al final lo único que puedes observar es como si fuera una hoja de papel, que está como compuesta muy bien, que no le falta, que no tiene hoyitos, por ejemplo,
pero que está muy bien compuesta, ¿ya? Y esa construcción se hace porque una recta tú la trasladas pero infinitamente a una velocidad muy rápido y te va a formar un plano, ¿ya? Por lo mismo, este plano, como dijimos antes, igual que el plano cartesiano, va a tener dos coordenadas nomás, po. Una de longitud y otra de anchura. Pero esto no tiene profundidad, es decir, no tiene volumen. El plano no tiene volumen. ¿Ok? Esa es información importante también. Ahora, la gracia es que yo, si junto varios planos, ojo, imagina que tienes varias hojas y las hojas se van intersectando, ¿ya? Tú puedes formar cuerpos geométricos, ¿ya? Imagina que tiene 3 hojas, bien rústico esto. Imagínate que tiene 3 hojas y con esas 3 hojas tú quieres formar un triángulo. Bueno, en realidad no formas un triángulo porque lo que estás formando podría ser una pirámide. Entonces, estás formando un cuerpo geométrico, ¿ya? Entonces, es un elemento que nosotros podemos utilizar. Otro elemento acá que es importante es lo que es el volumen. De hecho, ¿para qué hacemos toda esta cosa? Es precisamente para ver el tema del volumen. Porque nosotros en el plano cartesiano, lo único que trabajamos es el perímetro y el área. Nada más que eso. Entonces, cuando a ti te preguntan calcular el volumen, te están preguntando una cosa del espacio, entonces, ¿ya? No es del plano cartesiano, que hay veces uno, no sé, a veces veo unos videos en YouTube que confunden unos conceptos, ¿ya? Entonces, no es correcto eso. El volumen, en este caso, significa que tú vas a trasladar un plano. Si te das cuenta, es una secuencia. Tengo un punto, tengo una recta, tengo un plano y ahora tengo un volumen. Es decir, ahora yo traslado un plano, que es esta figura, esta hoja de papel que tengo acá de verde, y esta figura tú la vas a trasladar de forma infinita, muy rápido, y nos va a formar un cuerpo. Si te das cuenta, ahí formé un rectángulo, un paralelepípedo, ¿ya? Una caja, ¿ya? En términos simples. Si eso se moviera más rápido, formaría un cuerpo robusto, que tiene un volumen, que ocupa un espacio, ¿ya? Entonces, eso es el volumen como tal. Por lo tanto, ¿tiene longitud? Sí. ¿Tiene anchura? Sí. ¿Tiene profundidad o tiene altura? Tiene. Entonces, es un elemento importante de lo que vamos a trabajar nosotros. Por eso, como había dicho antes, va a llegar un momento en donde vamos a tener que calcular mucho volumen. De figuras un poco más sofisticadas, sí, pues no de figuras muy típicas como esto. Entonces acá, el volumen se define como el lugar que ocupa un cuerpo en un espacio, ¿ya? Entonces ahí vamos resumiendo cosas. ¿Se entiende hasta ahí, chiquillos, los elementos? ¿Cómo vamos? Todo claro, Todo profe. claro, profe. Ya, bien. Estas diapos igual se las puedo mandar porque no hay nada sofisticado en ellas. Pero si ustedes quieren hacerse su propio resumen, ténganlo porque es mucho concepto. Y estas cuestiones tienen que manejarlas, tienen que tener clarito para qué te sirve un punto, qué haces con el punto, qué haces con una recta, qué haces con un plano. ¿Ya? Y sobre todo, imaginarte qué forman. Eso es como la clave en este caso. Cuando yo hice el curso de geometría en la U, el profe nos pidió pero precisamente eso. De hecho, teníamos que usar programas geométricos como el GeoGebra, en geometría 2, pero en geometría 1 el profe nos obligó a imaginarnos estas cosas, ¿ya? No porque él fuera un poco no muy actualizado, porque en GeoGebra del geometría 2 él lo utilizaba pero al revés y al derecho, sino porque lo que él quería es que estos conceptos tú te los grabes ahí en la cabeza y lo imagines, ¿ya? Porque aquí quien va a ser arquitecto, quien va a ser un ingeniero, quien va a ser, no sé, cualquier cosa relacionada a la construcción, por ejemplo, necesita imaginarse estas cosas, ¿ya? Y después viene el cálculo. Ojo, después viene. Vamos acá, esto es como la última parte. ¿Sí? La clase hoy día es muy breve, porque es una introducción a lo que nosotros vamos a trabajar. Si te das cuenta acá, estas son las posiciones relativas de dos rectas, ¿ya? Con posiciones significa que quiero ver cómo las puedo ubicar dentro del espacio, ¿ya?
la primera tiene que ver con las rectas coincidentes, ¿ya? O sea, no tienen ni una gracia de todas maneras, pero hay que saber que existen. Por ejemplo, si tú tienes una recta y es igual a otra, no hay ninguna novedad en ese sentido, estas rectas van a ser coincidentes. O sea, tú dibujas una y sobre esa dibujas otra. Pero son rectas coincidentes, ¿ya? Y para que eso pase, las rectas tienen que ser iguales, ¿ya? No tienen ninguna gracia, sí, pero ustedes deben saber que existen. Acá, rectas secantes, bueno, por definición, algunos, bueno, ustedes saben de que dos rectas son secantes cuando se cortan, ¿ya? O sea que acá el término intersectan, esto de acá, intersectan significa cuando dos elementos se cortan, ¿ya? Ahora, la intersección, ¿cómo la observo yo? Con este simbolito, que es como una U al revés, ¿ya? Esto. Eso significa intersección, por si acaso, ¿ya? Es decir, acá, si yo intersecto la recta 1 con la recta 2, ¿qué voy a formar o qué voy a encontrar? Va a ser un punto, ¿ya? O sea, esto es un punto. Esto de acá. No hay ninguna novedad en eso tampoco. Si tú te imaginas una recta y después otra recta que la corta, ¿qué es lo que se forma ahí justo en la intersección donde se juntaron? Un puntito, ¿ya? Tampoco hay novedad en eso. Si tú tienes una tercera posición que con respecto a rectas paralelas, bueno, esto ya es más conocido, porque nosotros ya vimos de que dos rectas son paralelas en el plano cartesiano cuando tienen la misma pendiente, ¿ya? Pero diferente coeficiente de posición. Nosotros trabajamos harto eso, sí, por si acaso. Por lo tanto, dos rectas paralelas es cuando si tú piensan que se quieren cortar, pero cuando se intentan cortar, no forman ningún punto. Eso es lo que está diciendo en esta parte, ¿ya? Que la intersección es vacía. Ese simbolito significa vacío. Es decir, no hay ningún corte entre ellos. Y de hecho, ¿por qué pasa eso? Porque las rectas paralelas nunca se tocan. Por ahí el dicho, se miran pero no se tocan, ¿ya? Porque esa distancia es igual a esta, a esta, a esta, a esta. Por lo tanto, no hay posibilidad de que estas rectas se corten. ¿Y por qué pasa eso? Porque tienen la misma pendiente, ¿ya? Esas son rectas paralelas. Y el último concepto de hoy, para que vean que es súper breve lo de hoy, el último concepto se llama rectas alabeadas, ¿ya? Incluso me cuesta, porque les voy a contar una anécdota con eso. Eh, Cuando yo di la PSU, bueno, sí, fue en la PSU, me salió una pregunta con respecto a esto. Salió un ejercicio de geometría y me salían un ejercicio que decía, con respecto a rectas alabeadas. Yo dije, ¿qué es esto? Nunca lo había escuchado, nunca lo había trabajado. Había trabajado con rectas, pero nunca había trabajado con rectas alabeadas, ¿ya? Por lo tanto, y más encima el nombre, esta palabra, tampoco me decía mucho como para imaginarme de lo que significaba. Entonces, ojo acá, ¿qué son rectas alabeadas? ¿Ya? Son dos rectas que no se intersectan, ¿ya? No se cortan. Pero como nosotros estamos en el contexto de espacio, significa que no son ni paralelas, ¿ya? Y están en planos diferentes. Es decir, tal como está el dibujito acá. No son paralelas, claramente, pero una está sobre la otra, pero no la corta. Eso significa que son rectas laveadas, ¿ya? No se cortan, eso es lo importante. Está una sobre otra, como que hay una intersección, pero no la hay. Acá gráficamente está muy bien el dibujo que encontré, porque no hay corte entre ellas. Una está sobre la otra, pero no hay corte. ¿Ya? Esas son las cuatro posiciones relativas de dos rectas. Entonces, cuando nosotros digamos dos rectas paralelas, dos rectas labiadas, entonces ustedes imagínense la situación y ya saben con qué vamos a trabajar.